Hola, ¿qué tal? Quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? La pregunta es retórica. Claro que estás cansado, claro que estás cansada. Yo estoy cansado, tú estás cansado, todos estamos cansados. Sin ir más lejos, estamos cansados de esta pandemia que nos azota, que llevamos más de un año padeciendo. Pero aparte de eso, cada uno está cansado a su manera, en sus circunstancias. Puede que esté cansado de la lucha, de siempre estar apaleado. Te tumban, te levantas, te derriban de nuevo. Estás cansado de la lucha. Puede que estés cansado o cansada de la enfermedad, del padecer físico. O puede que estés cansada de la soledad. Estás sola. Cada uno vivimos el cansancio de una manera distinta, pero estés como estés, sean cuáles sean tus circunstancias. Aquí tengo un mensaje para ti. Escucha lo que dice Dios en su palabra. Yahvé el Señor me dio lengua de sabios para saber cómo animar con palabras al cansado, a la cansada. Dios dice en el profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4, que hay alguien al cual Dios ha dado una palabra para dar ánimo al cansado. Y a lo mejor estás pensando, palabras, yo no necesito palabras, yo necesito hechos. Yo necesito algo concreto, algo palpable. Las palabras se las llevan el viento, las palabras son huecas, son vanas. Y no te digo que no. Muchas veces las palabras de los hombres y de las mujeres sí que son vanas, son vacías, no aportan nada. Pero la palabra de Dios es una palabra especial, es una palabra que tiene poder creador, es la palabra con la cual Él creó el mundo. Pero antes de ir más lejos, antes de proceder, conviene saber quién está hablando aquí. El Señor me dio lengua de sabios para saber cómo animar con palabras al cansado. ¿Quién dice esto? Sabes que había un hombre en el Nuevo Testamento, un cristiano llamado Felipe, que se encuentra con un señor que está leyendo de la Biblia, está leyendo precisamente de este libro de Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le responde, ¿cómo voy a entender si no tengo a quien me explique? ¿De quién está hablando el profeta? Estaba leyendo el pasaje de este texto hoy. Dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? Así que nosotros también tenemos que determinar de quién habla aquí la palabra del Señor, porque si bien es cierto que Dios es el que habla en toda la Biblia, Él habla por muchas bocas. Y tenemos que determinar cuál es el personaje del cual se dice, el Señor me ha dado palabra de sabios para dar ánimo al cansado. ¿Quién es? Pues si miramos el contexto, vemos que se trata de un personaje que se llama el siervo del Señor. Es el siervo del Señor a quien Dios le da esa palabra para animar al cansado. Y ese siervo del Señor con el tiempo se manifestará, se revelará como Jesucristo, el Mesías. Él es la palabra de Dios por excelencia. El evangelista San Juan lo llama el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y no una palabra cualquiera, como hemos dicho antes, la palabra de Dios tiene poder creador. Y de ese verbo de Dios, Jesús, se dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que esa palabra de Jesús, la palabra que él habla, da vida
trae vida y trae luz. Pero seguimos un poco más y vamos a ver cómo es esto. ¿Cómo es que Dios me anima a mí, que estoy cansado, que te anima a ti, que estás cansado? ¿Cómo lo hace? Sigamos con nuestro texto. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oigo como los sabios. Aquí, el siervo del Señor, que recuerda, es Jesucristo, el Mesías. Dice que cada mañana Dios le despierta el oído. Está hablando con antelación, con siglos de antelación, de cuál sería su experiencia de vida cuando Él vino a la tierra. Y vemos en los evangelios que cuando Él llegó a pisar la tierra, efectivamente, Dios su Padre despertaba a Dios el Hijo. Cada mañana le despertaba el oído para escuchar. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, dice que después de una jornada agotadora de ministerio, de sanar a los enfermos, de echar fuera los demonios, pues el Señor Jesús se levantó de madrugada para conversar con su Padre Celestial. Esa conversación siempre empezaba con la escucha. Los diálogos con Dios siempre comienzan con la escucha. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Él escuchaba. Dios su Padre le despertaba el oído. Una cosa es despertar pues del sueño. Otra cosa es despertar la mente y el oído para escuchar a Dios. Y eso es la manera en que Jesús comunicaba con el Padre. Recibía esas palabras que daba sanidad a los enfermos, que daba vista a los ciegos, que echaba a los demonios, que callaba los vientos, con una palabra, pero no una palabra cualquiera, una palabra que había escuchado de su Padre Celestial. El Señor le había dado palabra de sabios. Cada mañana nos tenemos que imaginar a Jesús, cada mañana despertándose del sueño, pero sobre despertando ese oído espiritual, el oído del corazón, para escuchar a Dios. Si me estás escuchando y lo que digo te suena raro, te suena irreal, te suena fantasía, y es porque nunca has escuchado la voz del Salvador, la voz de Jesús. Nunca has escuchado su voz. Está aquí y tal vez lo hayas escuchado montones de veces, pero el oído de tu corazón no se ha despertado todavía. Y el Señor quiere que despiertes el oído, que abras el oído para escuchar lo que Él tiene que decirte. Y lo que Él tiene que decirte es que Él te ama. Él ve lo que estás viendo. Tal como vio a una mujer que se llamaba Agar, una mujer acongojada, sola y abandonada en el desierto con un hijo que se moría de hambre y de sed. Estaba sola y el Señor la vio. Dice que también oyó, pero no a la madre, que seguramente clamaba por su hijo, sino a la voz del muchacho. Dice que cuando Dios escuchó la voz del niño, entonces Dios respondió. Dios está atento a ti. Y Él está deseando, esperando escuchar tu clamor. Pero también está deseando
esperando que lo escuches a Él, que escuches esa palabra que tiene para ti, que es la que necesitas, es la que necesitas para salir de tu cansancio y de tu letargo y de tu congoja, tu aflicción. Pero tienes que agudizar el oído del corazón. Tienes que escuchar con el corazón y ver con los ojos del corazón. Escucha esa advertencia que Dios hace a un pueblo que está espiritualmente sordo. Dice, si oís su voz, si hoy oís la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. No se haga el duro, la dura. No te hagas duro y dura el corazón. Abre tu corazón para escuchar la palabra de Dios que te dice que de tal manera amó Dios al mundo y te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito para que tú no te perdieras, mas que tuvieras vida eterna en Él. Él es el Dios que ve y que oye, y tú necesitas oírlo a Él. Eso es mi palabra para los que todavía no han depositado su fe en Jesucristo como el Salvador, como el único que te puede levantar de tu cansancio, de tu agotamiento y de tu desánimo. Y para el cristiano, para aquel que ya ha creído en Jesús, para el cristiano, la cristiana que han depositado su fe en Él, también esa palabra tiene una lectura para ti. El Señor también quiere darte ánimo en tu cansancio, que los cristianos también nos cansamos. Pero igual que Jesús, tenemos que despertar el oído. ¿Cómo se hace esto? Pues, ¿cómo se escucha a Dios? ¿Cómo se despierta el oído? Bueno, primero, con el despertar físico. Es el primer paso. Levantándose por la mañana con el propósito no solo de tomarse el primer cafelito, no solo para vestirse, para ir al trabajo, para hacer los quehaceres de la casa, sino en primer lugar, antes de nada, para escucharle a Dios a través de su palabra. Es el primer deber del cristiano. Dios quiere despertar nuestro oído para recibir esa palabra que va a dar ánimo al cansado, no solo a ti, sino Él quiere hacerte su portavoz para animar a otros cansados, a aquellos cansados que todavía no lo conocen a Él. Cansados y cansadas que necesitan escuchar su palabra y solo la escucharán a través de ti, que lo conoces. Así que tu primer deber cristiano es levantarte por la mañana y despertar el oído, y en cuanto tomes la conciencia y restregues los ojos, pues el primer pensamiento que tiene que llegar es: tengo que escuchar a Dios, tengo que recurrir a su palabra y pasar un tiempo escuchando lo que Él me dice aquí. Y cada vez que leas cada versículo, cada capítulo que leas, está preguntando: Señor, ¿qué me dices con esta palabra? Segundo, tienes que tener el propósito de compartir con otros. Dios pondrá en tu camino personas que están cansados de todo, están cansados de la vida. El Señor quiere moldearte a la imagen de su siervo Jesús, a quien dio palabra de sabios para dar ánimo al cansado. El Señor quiere usarte a ti también para dar ánimo, para dar esperanza, para señalar al cansado a aquel
que le puede dar vida y fuerzas y aliento espiritual, emocional y de todas las formas. Así que anímate, toma de nuevo la determinación de levantarte cada mañana dispuesto a abrir tu oído espiritual, escuchar al Señor y compartir lo que Él te dé con otros, que es lo que estoy aquí, un servidor, a su manera, con toda su torpeza, pues lo que Dios me ha dado a mí, quiero compartirlo contigo. Que Dios te bendiga hoy.